A veces, en medio del ruido de una oficina o en la tensión invisible de una cena familiar, ocurre algo que raya en lo extraordinario. Alguien dice no, pero no es un no cargado de ira, ni esa rebeldía ruidosa que busca llamar la atención. Es un no seco, tranquilo, casi elegante. Un no que no viene acompañado de una disculpa nerviosa ni de una explicación de 3 minutos para intentar suavizar el golpe. En ese momento, el aire en la habitación cambia. Es un fenómeno extraño, casi antinatural en un mundo que nos entrena para ser piezas dóciles de un engranaje. Mirar de cerca a una persona que es verdaderamente difícil de manipular es como observar una especie en peligro de extinción. Es algo que rara vez vemos porque la mayoría de nosotros, incluyéndome a menudo, estamos diseñados para ser moldeables. Somos como arcilla que intenta encajar en el molde que el grupo, el jefe o la pareja han preparado para nosotros. Simplemente ocurre. Es la inercia de nuestra propia biología. La verdad es que nuestro cerebro no es nuestro aliado cuando se trata de resistir la presión ajena. Al contrario, es un saboteador con milenios de experiencia. Si miramos hacia atrás, a las raíces de nuestra historia, entenderemos que para nuestros ancestros, ser difícil era una sentencia de muerte. Si no estabas de acuerdo con la tribu, si no cedías ante la voluntad del grupo, te arriesgabas al destierro. Y en la sabana, el destierro no significaba libertad. Significaba terminar en las fauces de un depredador antes del amanecer. Por eso, nuestro sistema nervioso está programado para buscar la aceptación con una desesperación biológica. Cada vez que decimos que sí, cuando nuestras entrañas gritan no, nuestro cerebro está intentando mantenernos a salvo dentro de la cueva. Es un mecanismo de supervivencia que hoy, en el mundo moderno, se ha convertido en una trampa. La persona que siempre dice que sí no es necesariamente alguien débil de carácter. Es alguien cuyo sistema de alarma está permanentemente encendido. Mira, todos conocemos a alguien así. Es el colega que acepta 3 proyectos extra un viernes a las 5 de la tarde mientras su cara refleja una fatiga crónica. Es el amigo que siempre elige el restaurante que tú quieres, no por generosidad, sino por un miedo paralizante a que un desacuerdo rompa la armonía. Se vuelven predecibles. Y para los estoicos, ser predecible ante las pasiones ajenas es la forma más baja de esclavitud. El manipulador no necesita fuerza bruta, solo necesita saber qué cuerda tensar para que tú bailes al ritmo de sus deseos. En contraste, encontrar a alguien que ha logrado podar esos impulsos automáticos es fascinante. Los estoicos llamaban a esta facultad el hegemonikon, la facultad rectora de la mente. Es ese espacio sagrado donde tú, y solo tú, decides qué impresiones de la realidad dejas entrar y cuáles rechazas. Una persona difícil de manipular es alguien que ha decidido ser el artesano de su propio juicio. No es que no sientan la presión o el miedo al rechazo, es que han aprendido a sentarse con esa incomodidad sin que ella tome el timón. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo antes de ser uno de los filósofos más influyentes de la historia, lo explicaba con una claridad brutal. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Para él, si alguien puede provocarte o hacerte cambiar de opinión mediante el miedo o el aplauso, esa persona es tu dueña. Lo curioso es que estas personas suelen ser las más tranquilas de la habitación. No necesitan demostrar nada. Mientras el resto estamos ocupados proyectando una imagen para ser útiles o queridos, ellos están ocupados observando. Analizan los patrones. Notan cuando un halago tiene un anzuelo escondido. Perciben cuando la urgencia de alguien más es, en realidad, un intento de evitar que ellos piensen con claridad. Pero aquí es donde debemos ser precisos.
Existe un riesgo real al intentar construir esta independencia, convertirnos en una isla desierta donde nada crece. Ser difícil de manipular no significa ser impenetrable. Si cierras todas las puertas y ventanas de tu casa para que no entre el viento, también te quedarás sin aire para respirar. Los estoicos no buscaban ser piedras, sino jardineros conscientes de su propio criterio. El verdadero desafío es aprender a diferenciar una mano que te ofrece una brújula de una mano que te pone un grillete. Marco Aurelio, escribiendo en su tienda de campaña mientras las fronteras del imperio se desmoronaban, se recordaba a sí mismo que debemos estar dispuestos a cambiar de opinión si alguien nos demuestra que estamos equivocados. Pero, y este es el matiz crucial, el cambio debe nacer de la lógica y la justicia, no del miedo a quedar mal. Un consejo genuino se siente como una medicina. A veces es amargo, pero su propósito es curar tu carácter. Quien se preocupa por ti de verdad, te dirá verdades que te incomodan para que puedas ajustar tus velas antes del naufragio. Su objetivo es tu virtud, no su conveniencia. El manipulador, en cambio, te dirá verdades a medias para que te sientas perdido y necesites su ayuda para llegar a puerto. Su objetivo es tu dependencia. ¿Cómo saberlo? Mira la reacción ante tu duda. El que te quiere ayudar respeta tu tiempo de análisis. Entiende que tu razón es tuya. El que te quiere usar tiene una urgencia febril por tu obediencia. Es la diferencia entre un maestro que te enseña a leer el mapa y un guía que te mantiene vendado los ojos para que solo puedas caminar de su mano. La primera señal de este carácter es lo que en la filosofía estoica llamamos el asentimiento. Para la mayoría, una impresión entra en la mente y se convierte en verdad instantáneamente. Mi jefe está enfadado, por tanto, he hecho algo mal. Mi pareja está distante, por tanto, ya no me quiere. Aceptamos la narrativa del otro sin cuestionarla. El individuo difícil de manipular practica la resistencia cognitiva. Antes de aceptar una premisa ajena, se detiene, mira la impresión a los ojos y le pregunta, ¿eres mía o vienes de fuera? No es terquedad, es el hábito de no dar nada por sentado. Mientras los demás asienten por inercia para evitar el conflicto, él está desarmando el argumento, buscando la lógica interna. Nada de esto es fácil. Yo mismo fallo en esto a menudo. Me encuentro asintiendo en conversaciones solo para que terminen antes, vendiendo mi coherencia por un poco de comodidad social. Es una traición pequeña, pero acumulativa. Pero lo que nos lleva a la verdadera fortaleza es darnos cuenta de que cada sí falso es una pequeña grieta en los cimientos de nuestra propia ciudadela. Hay algo profundamente revelador en la forma en que una persona dice que no. La mayoría de nosotros lo hacemos con una disculpa en la punta de la lengua. Me encantaría, pero lo siento, es que sentimos que debemos pagar un peaje emocional por nuestra negativa, como si estuviéramos pidiendo permiso para ser dueños de nuestro propio tiempo. Para un estoico, esta necesidad de justificarse es una señal de que todavía estamos encadenados a los indiferentes externos, la opinión de los demás. El individuo con temple de acero entiende que el no es, en realidad, una herramienta de poda necesaria para la virtud. En el terreno de nuestra vida, si no quitamos las malas hierbas de las demandas ajenas, estas terminarán asfixiando nuestras propias raíces. Séneca, en sus cartas a Lucilio, advertía sobre la importancia de proteger nuestra mente de las intrusiones innecesarias. Él sabía que el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar, y entregarlo solo para evitar un momento de incomodidad social es, sencillamente, una mala inversión de nuestra existencia. Esta persona no dice no por arrogancia. Lo hace porque ha priorizado su tranquilidad por encima de la gratificación instantánea de agradar.
Es una decisión de salud, una medida de medicina preventiva para el alma. Y aquí está el detalle técnico que desarma al manipulador. Un no seco, sin adornos, no ofrece explicaciones. El manipulador se alimenta de tus justificaciones. Si dices que no puedes hacer un favor porque tienes mucho trabajo, él te dirá que solo te tomará 5 minutos. Si dices que no porque estás cansado, te dirá que esto te distraerá. Pero ante un no, que nace de la convicción personal y no siente la necesidad de defenderse, el otro se queda sin terreno donde plantar la semilla de la duda. Es la soberanía del jardín propio. Sin más, imagina a un artesano que, antes de empezar a tallar, pasa sus dedos por la superficie de la madera. No busca solo la suavidad superficial, busca las imperfecciones ocultas, los nudos que podrían romper la herramienta, las grietas que indican que el material es frágil. De la misma forma actúa quien no se deja moldear fácilmente. Han desarrollado una capacidad de observación que va más allá de lo que se dice. Analizan lo que los estoicos llamaban la prohairesis, la disposición del carácter que se manifiesta en las elecciones de una persona. La manipulación es, por definición, una actuación. Requiere que el manipulador mantenga una máscara de coherencia que tarde o temprano termina por agrietarse. El individuo difícil de manipular nota cuando las palabras de hoy contradicen las acciones de ayer. Detectan ese cambio de tono sutil cuando el otro no obtiene lo que quiere. No es paranoia, es agudeza visual. Es entender que si alguien te trata como a un rey mientras desprecia al camarero, el veneno está ahí, esperando el momento adecuado para salpicarte a ti también. Esta capacidad de ver la incoherencia es un punto de inflexión decisivo. Una vez que notas la grieta en la máscara, la ilusión se rompe. Ya no pueden controlarte porque ya no crees en el personaje que te están vendiendo. Ves la veta de la madera tal como es, no como te la quieren pintar. Llegamos a lo que quizás sea el sistema inmunológico más potente del estoico, la gestión de los indiferentes preferidos. La mayoría de los hilos de control están atados a nuestras propias necesidades no resueltas. El manipulador es un experto en identificar qué moneda necesitas. Si tienes hambre de validación, te pagará con elogios. Si tienes miedo al juicio, te amenazará con la crítica o la culpa. Pero, ¿qué sucede cuando esa moneda deja de tener valor para ti? Marco Aurelio solía recordarse que el elogio no hace a una cosa mejor, ni la censura la hace peor. Una esmeralda sigue siendo bella, aunque nadie la alabe. Una persona difícil de manipular ha integrado esta verdad en sus huesos. No es que desprecien a los demás, es que han dejado de depender de ellos para definir su propia valía. Cuando dejas de buscar desesperadamente la aprobación, eliminas los ganchos emocionales. Si alguien intenta manipularte mediante la adulación, lo ves como lo que es, ruido. Si intentan presionarte mediante el juicio, lo ves como una opinión externa que no tiene el poder de manchar tu carácter a menos que tú lo permitas. Yo mismo, mientras escribo esto, siento la tentación de buscar la aprobación en la mirada de otros. Es una batalla diaria, pero cada vez que soy consciente de ese impulso y decido volver a mi centro, siento como los hilos de control se aflojan. Es una liberación silenciosa que nace de saber que tu valor no está en el mercado. Llegamos a uno de los puntos más difíciles de poner en práctica, la capacidad de quedarse callado. Hay un estudio fascinante realizado en los Países Bajos que descubrió algo revelador. Solo hacen falta 4 segundos de silencio en una conversación para que las personas empiecen a sentir niveles significativos de ansiedad y exclusión social. 4 segundos. Ese es el tiempo que tarda nuestro cerebro primitivo en entrar en pánico. Como animales sociales, interpretamos el silencio del otro como una amenaza a nuestra pertenencia al grupo.
Y aquí es donde el manipulador encuentra su mayor oportunidad o su mayor derrota. La mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a ese vacío de 4 segundos, sentimos una pulsión casi física de hablar. Rellenamos el silencio con justificaciones, con información innecesaria o con concesiones que no queríamos hacer, solo para aliviar la tensión. Pero la persona difícil de manipular entiende este mecanismo. Sabe que al mantener el silencio, está invirtiendo la carga de la prueba. No es él quien tiene que llenar el espacio. Es el otro quien debe lidiar con su propia incomodidad. Al no reaccionar, estás privando al manipulador del combustible que necesita, tu retroalimentación emocional. Epicteto nos dejó una regla de oro. Deja que el silencio sea tu regla general, o di solo lo necesario y en pocas palabras. Guardar silencio mientras alguien intenta presionarte es como ajustar el timón en medio de una tormenta de ruido. No te dejas arrastrar por la marea emocional del otro. Observas el intento de manipulación como quien observa una lluvia intensa desde detrás de un cristal. Ves el agua, escuchas el impacto, pero te mantienes seco. Es un silencio reflexivo, no vacío. Es el silencio de quien está procesando la situación con una exactitud milimétrica. Y ese silencio comunica un mensaje que el manipulador teme más que a cualquier grito. Te veo y no voy a participar. Una vez que entendemos estas señales, surge una verdad incómoda que pocos se atreven a mencionar en los manuales de autoayuda. Ser difícil de manipular te vuelve, irónicamente, una persona solitaria. Nuestra sociedad está construida sobre pequeños engaños, sobre el sí de cortesía y la complacencia mutua para mantener una armonía frágil. Cuando decides vivir con este nivel de integridad estoica, te conviertes en un elemento extraño en el engranaje. La gente se siente incómoda ante alguien que no puede ser comprado con un halago, ni controlado con una amenaza de exclusión. Te tildarán de frío, dirán que eres poco flexible, pero lo que realmente les molesta es que has dejado de ser útil para sus fines egoístas. Has dejado de ser un recurso para convertirte en un individuo. He estado en mesas donde el aire se vuelve pesado porque me he negado a participar en una narrativa que sabía que era falsa. Es un precio que hay que estar dispuesto a pagar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿prefieres la calidez de una mentira compartida o la honestidad de tu propia ciudadela interior? Porque al final del día, el único naufragio real no es el rechazo de los demás, sino perderse a uno mismo para ser aceptado por personas que solo te quieren mientras eres moldeable. Ser difícil de manipular no es una meta que se alcanza y se archiva, es un ejercicio diario. Es la práctica de despertarse cada mañana y recordar que nuestras opiniones y deseos son las únicas cosas que realmente poseemos. El estoicismo no nos pide que seamos perfectos, sino que seamos conscientes. Nos invita a mirar cada interacción no como una batalla por el poder, sino como una oportunidad para ejercer nuestra razón. Te invito a que mañana, cuando sientas ese impulso automático de decir sí para evitar una mirada de desaprobación, hagas una pausa. Solo un segundo. Siente la incomodidad en tu pecho y no huyas de ella. Ese pequeño espacio de tiempo es donde vive tu libertad. Si este análisis te ha servido para mirar tus propios límites de una forma distinta, te invito a que te quedes con nosotros en este taller de reflexión que es el canal. Aquí no buscamos seguidores dóciles, buscamos individuos que se atrevan a pensar por sí mismos. Suscríbete si quieres seguir explorando las herramientas para construir una vida que sea verdaderamente tuya. Al final, como decía Marco Aurelio, la mejor venganza contra aquellos que intentan controlarte es simplemente no parecerte a ellos. Mantente firme, mantente libre.